Continuamos con la cobertura de noticias de Noticiero Guatevisión. María Alejandra Martínez, importante información respecto a lo que ha sucedido en los últimos días, las terribles protestas y multitudinarias protestas en Brasil. Así es, William, buenas tardes. De inmediato nosotros les presentamos esta información. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunirá con urgencia con las autoridades para discutir la situación que atraviesa el país, mientras que el movimiento que lidera las protestas anuncia que las manifestaciones serán suspendidas para evaluar sus intereses. Los dirigentes del movimiento que defienden el transporte público gratuito dijeron que suspenderán las manifestaciones para evitar que éstas sean utilizadas para otros fines. Ante las históricas protestas que han generado violencia en plena Copa Confederaciones, el gobierno brasileño se mantiene en silencio tratando de comprender la furia y el descontento de la población y encontrar una solución al problema. Ayer, alrededor de 1 millón de manifestantes salieron a las calles de unas 80 ciudades, según las últimas cifras revisadas por la policía y expertos. Violencia, saqueos, vandalismo y enfrentamientos con la policía es lo que ha vivido Brasil en los últimos días. Un manifestante perdió la vida tras ser atropellado por un carro, mientras más de 100 resultaron heridas por los enfrentamientos. Por el momento, la presidenta y su equipo de trabajo deciden mantener la información de esta reunión bajo secreto. Las inundaciones que afectan al norte de la India son bautizadas como el tsunami del Himalaya y han ocasionado al menos 556 víctimas fatales, mientras que las autoridades declaran que continúan las labores de rescate. El ministro del Interior de la India afirmó que durante las últimas horas han sido encontrados 40 cadáveres en el estado de Uttarakhand, el más afectado por las inundaciones. Con esta cifra, el número de muertos asciende ya a 207, aunque la lista puede crecer a medida que se realicen las labores de limpieza. Con esta cifra, el número de muertos asciende ya a 207 en los últimos 2 días, aunque la lista puede crecer a medida que se realicen las labores de limpieza. Las Fuerzas Armadas indias continúan uniendo esfuerzos para rescatar y asistir a los afectados por las lluvias en el norte del país, donde según datos oficiales se han desplegado unos 8.100 efectivos militares y cerca de medio centenar de helicópteros. El primer ministro precisó que gracias a la labor del ejército, más de 34.000 personas fueron rescatadas, aunque unas 50.000 continúan atrapadas al haber quedado incomunicadas en diferentes puntos de la región, por la ruptura de puentes, el cierre de carreteras y la crecida de los ríos. El inspector de la Oficina de Control de la Policía aseguró que las condiciones climáticas no son buenas y que se han habilitado campos de desplazados en localidades menos afectadas. Unas 400 personas aún no han recibido ningún tipo de ayuda, por lo que intentan lanzar comida desde el aire, mientras que miles permanecen atrapados en las zonas de la región. Inundaciones y granizo golpean por separado a Suiza y el sur de Francia, cobrando la vida de 3 personas y dejando al menos 39 heridos, 6 de ellos de gravedad. Una violenta tormenta arrasó el oeste de Suiza durante el Festival Federal de Gimnasia que se celebra en estos días. Una tienda se derrumbó por los fuertes vientos, causando la mayoría de los heridos. Las lesiones más graves ocurrieron en la espalda y la cabeza. Hasta 180 soldados proporcionaron asistencia inmediata para la evacuación de los heridos y las reparaciones. Más de 60.000 personas han participado en el festival de 10 días que se realiza cada 6 años. El temporal, que trajo consigo granizo, intensas lluvias y vientos con velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, llegó al sur afectando a Ginebra antes de dirigirse al norte. Los vuelos en el aeropuerto de la ciudad sufrieron retrasos, así como los trenes en la región. La violenta granizada ha provocado pérdidas a la agricultura y a los viñedos. En otra información, la Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que un miembro de la agencia antinarcóticos de su país perdió la vida como resultado de un asalto cuando salía de un restaurante en Bogotá. Todo parece que el agente James Terry Watson había sido víctima de un robo mientras viajaba en un taxi rumbo a su casa, luego de ver la final de la NBA junto a unos amigos. Posteriormente lo intercepta otro taxi a unas cuadras del lugar original, en donde ingresan 2 zampones, 2 delincuentes al vehículo, lo intimidan con arma blanca y posteriormente le causan estas lesiones que la policía, inclusive la policía del cuadrante, llega y lo traslada a la clínica para su atención, donde momentos después
fallece. La Fiscalía General indicó que Watson, de 43 años, recibió 4 puñaladas dentro del taxi y luego dejado en la calle, en donde finalmente murió. La policía ofreció una recompensa de $10.300 por información que sirva para capturar a los responsables del crimen. Ahora los dejamos con las imágenes de una persecución prolongada y peligrosa que se dio en una de las provincias de China. Esta persecución fue protagonizada por un padre y su hijo en disputa. El monitor de video muestra que el carro plateado se detuvo en un cruce de caminos y de pronto retrocedió y golpeó al carro rojo conducido por el padre del joven. Pero la persecución no terminó allí. Los dos pilotos mantuvieron una corta distancia y se turnaban para evitar el paso del uno del otro, chocándose mutuamente. Enseguida el conductor del carro rojo lo abandona y huye rápidamente. El otro, quien no estaba dispuesto a ceder, sale corriendo para perseguir a su chofer rival. Los dos carros quedaron totalmente dañados y quedaron abandonados en el tráfico hasta que la policía los remolcó a la basura. Hora después, ambos conductores fueron localizados y puestos ante las autoridades. Hasta aquí con la información internacional. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, María Alejandra, y con estas impresionantes imágenes nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, viene Carlos Roquel con lo que sucede en los departamentos del país. Gracias, María Alejandra.